Capítulo 8. Los estadios tempranos del complejo de Edipo, de Anna Segal, en introducción a la obra de Melanie Klein. En la definición kleiniana de la posición depresiva está implícito que el complejo de Edipo comienza a desarrollarse en esta fase, de la que es parte integrante. Cuando el bebé percibe a la madre como objeto total, cambia no solo su relación con ella, sino también su percepción del mundo. Reconoce a las personas como seres individuales y separados y con relaciones entre sí. En especial advierte el importante vínculo que existe entre su padre y su madre. Esto prepara el terreno para el complejo de Edipo, pero el bebé percibe las relaciones entre los otros en forma muy distinta al adulto o incluso al niño mayor. La proyección desfigura todas sus percepciones y cuando se percata del vínculo divinidal existente entre sus padres, proyecta en ellos sus propios deseos divinidales y agresivos. Cuando le dominan sus propios impulsos poderosos, fantasea que sus padres están en coito casi continuo y la naturaleza de este coito varía con las fluctuaciones de sus propios impulsos. Según los impulsos que prevalecen en él y que él proyecta en sus padres, fantasea que estos intercambian gratificaciones orales, uretrales, anales o genitales. Esta situación en que percibe a sus padres en función de sus propias proyecciones le origina intensísima frustración, celos y envidia, ya que percibe a los padres dándose sin cesar precisamente aquellas gratificaciones que él desea para sí. Reacciona a esta situación con más fantasías y sentimientos agresivos. En su fantasía ataca a sus padres con todos los recursos agresivos de que dispone y en su fantasía los percibe destruidos. Como la introyección es muy activa en este estadio del desarrollo, introyecta de inmediato estos padres atacados y destruidos y siente que forman parte de su mundo interno. De modo que en la situación depresiva el bebé no solo se encuentra con un pecho y una madre internos destruidos, sino también con la pareja parental interna destruida de la situación edípica temprana. Los sueños siguientes ilustran la situación edípica temprana de un paciente muy depresiva. Los síntomas de los que más se quejaba cuando refirió los sueños eran una sensación de muerte por dentro, incapacidad de incorporar cosas, especialmente su análisis, y una sensación general de parálisis y falta de vitalidad. Se trata de 3 sueños soñados, uno a continuación del otro. Primer sueño. Comía dulce de cerezas y tenía una sensación horrible en la boca, de que le goteaban pedacitos de cerezas y de jugo. Le parecía que habían mordido pedacitos sangrantes de algo. Pensaba que el Dr. X tenía la culpa de todo. Su primera asociación fue la siguiente. La noche anterior había cenado con la señorita P. La señorita P le había contado que cierto doctor Y le había pedido que pronunciara una serie de conferencias sobre psicología en su hospital. La paciente no tenía ninguna conciencia de sentirse celosa. El doctor X es un joven de quien la paciente había estado enamorada antes de su depresión y de cuya esposa siente intensos celos. La señorita P es una figura muy positiva en la vida de la paciente y por lo general representa el aspecto bueno del analista y de la madre. Incluso cuando está muy deprimida, tolera ver a la señorita P, por más que siente que no puede establecer contacto con ella ni tomar nada de ella. La noche anterior al sueño no tenía apetito, aunque la cena de la señorita P era muy buena. Su segunda asociación con el sueño vinculó al Dr. Y con el Dr. X y a la señorita P dando conferencias conmigo misma, dando conferencias en el instituto, pero el mayor caudal de afecto del sueño se refería a los pedacitos mordidos y sangrantes. Sentía que en eso había transformado la cena de la señorita P. Al proseguir sus asociaciones resultó evidente que la señorita P representaba a su analista y a su madre, que la cena representaba el pecho y que en cuanto fue mencionado el Dr. Y provocando en la paciente poderosos celos edípicos inconscientes, sintió que había atacado el pecho con sus dientes y lo había convertido en los pedacitos sangrantes representados por el dulce de las cerezas. Segundo sueño. Comía porridge en un lindo tazoncito con pajaritos blancos pintados,
pero al comenzar a comerlo sintió repugnancia y miedo porque encontró 3 objetos dentro del porridge que le cortaron los labios y se le quedaron atragantados. Los 3 objetos eran una crucecita rota, un monedero desgarrado y una jaula con ganchos. Asoció los pajaritos del tazón con mi nombre. Con respecto a los 3 objetos, después de cierta resistencia, asoció la cruz con su propio mal humor y el monedero con la vagina. Yo tuve que sugerirle que la jaula con gancho representaba la vagina conteniendo el pene. Este sueño prosigue el tema de su incapacidad para incorporar en su vinculación con las dificultades con el pecho al enfrentar la situación edípica. El tazón de porridge representa nuevamente el pecho, pero para ella este pecho está lleno de las partes sexuales de sus padres, como si el coito se estuviera realizando justo dentro del pecho. Siente el coito como muy malo y los pedazos de los genitales de los padres no solo dañados, el monedero desgarrado, la cruz rota, sino también vengándose y dañando. Como en el primer sueño se halla en una situación en que las ansiedades edípicas parecen interferir con su incorporación de la comida buena proveniente de la madre y de figuras maternas. Estos 2 sueños ilustran la interacción entre las relaciones con el pecho y los problemas edípicos. La influencia de los celos y envidia edípicos conducen al incremento de los ataques al pecho y con esto a la inhibición de la alimentación y a la intensificación de la depresión. Inversamente, otro material reveló cómo su relación ambivalente con el pecho aumentaba sus dificultades edípicas en la medida en que nunca había afianzado suficientemente a la madre pecho dentro de sí, como objeto bueno con el que pudiera identificarse. El tercer sueño de la misma noche se relaciona con otro aspecto de su depresión, su sensación de parálisis y de muerte. En este sueño se hallaba en una fiesta que se desarrollaba en un jardín y veía a un hombre yendo a un burdel a hacer un jig-jig. Después estaba en un lugar que parecía un jardín secreto y veía 2 pajaritos pico contra pico, pero inmovilizados porque el pico de un tercer pájaro atravesaba los suyos. Los 2 pájaros eran blancos. No recordaba claramente el color del tercero, el que los traspasaba, pero creía que era negro. Asoció con el fin de la aventura de Graham Greene en que una relación amorosa acaba en suicidio. En este libro aparece la expresión hacer un jig-jig en relación con una forma degradada de coito. Nuevamente asoció los 2 pájaros con mi apellido. Este sueño tenía muchas conexiones subyacentes. La paciente tenía sesión casi de noche, ya que tuve que tomarla en tratamiento con cierta urgencia y yo no disponía de otras horas. La semana anterior había podido cambiarle su hora por otra más temprana y habitual, y me había dicho cuánto le alegraba pensar que ahora yo podría pasar las tardes en el jardín con mi esposo. El jardín secreto de su sueño es una referencia a un libro que había leído en su infancia y al que se había referido a menudo durante el análisis. Cuando tenía más esperanzas, sentía que en su interior había un jardín secreto, donde todo era bueno y viviente y que con solo poder penetrar allí se pondría bien otra vez. Este sueño la hizo sentir especialmente deprimida cuando al despertar se dio cuenta de que durante el sueño había encontrado el jardín secreto, pero los pájaros del jardín no estaban vivos, estaban paralizados. El sueño representa su ataque a mí y a mi esposo, representantes de los padres en la situación edípica. Mi jardín, donde yo había de pasar las tardes con mi esposo, se convierte en el jardín de la fiesta del sueño. Nuestro coito se convierte en una relación sórdida, en que mi esposo va al burdel a hacer un jig-jig y se suicida. La alternativa de esta situación es el jardín secreto. Allí ella incorpora a los padres en coito, los 2 pájaros blancos pico contra pico y los inmoviliza. Paraliza su coito. El jardín secreto representa su mundo interno y particularmente su genital, en el que contiene las figuras parentales paralizadas y en identificación con ellas debe ser frígida e inmóvil. En la situación externa no puede volverse hacia el padre, que se ha convertido en un objeto sexual muy malo, ni hacia la madre, cuyo pecho siente destruido en la rivalidad edípica.
Este sueño tiene elementos genitales más manifiestos que los dos anteriores, pero posee todas las características de un complejo edípico muy temprano. La paciente trata a la pareja parental en una forma típica de la posición depresiva, la ataca ambivalentemente, la introyecta en su mundo interno y se identifica parcialmente con ella. La parálisis de la pareja parental y la idealización que hace de ella en este estado paralizado son una defensa maníaca. Contra la situación de privación, celos, envidia, intensa destructividad y la depresión resultante, se despliegan por supuesto las defensas que describí como pertenecientes respectivamente a las posiciones esquizoparanoide y depresiva. La negación, escisión e idealización pueden tomar diversas formas. Puede haber una escisión entre padres buenos asexuales y padres malos sexuales. Puede haber una escisión entre la madre y el padre, convirtiéndose a uno de ellos en ideal mientras se siente al otro como perseguidor. Esta última forma de escisión puede parecer estrechamente a una situación edípica genital, salvo por la extrema idealización del progenitor deseado y el odio y persecución extremas vivenciados en relación con el progenitor rival. Además, con semejantes extremos de idealización y persecución, los roles de objeto ideal y persecutorio pasan por lo general rápidamente de un progenitor al otro. La fantasía de los padres combinados juega un papel importante en el complejo de Edipo temprano. Esta fantasía aparece por primera vez cuando el bebé reconoce a la madre como objeto total, pero aún no diferencia completamente al padre de la madre. En su fantasía el pene o el padre son parte de la madre. Su idealización de ella le hace verla conteniendo todo lo deseable: pecho, bebés, penes. Los ataques envidiosos y las proyecciones pueden convertir a esta figura en un perseguidor terrorífico. A medida que va diferenciando más a los padres y sintiendo celos y envidia por sus relaciones sexuales, el niño puede regresar defensivamente a la fantasía de los padres combinados. Niega así la relación entre los padres y en su fantasía omnipotente la convierte en figura parental combinada. Al mismo tiempo proyecta en esta figura la agresión que le provoca el coito. Los padres en odiado coito se convierten en un monstruo odioso y amenazador. Es esta figura aterradora la que constituye a menudo el centro de las pesadillas y delirios de persecución de los niños. Por lo que he dicho hasta ahora, resultará claro que según Melanie Klein, el niño sabe muy tempranamente cómo son los genitales masculinos y femeninos y que la fase fálica y la fantasía de la mujer fálica son estructuras defensivas, una de las versiones de los padres combinados. Una figura parental combinada aparece en el sueño de una paciente en fase maníaca, soñado justo antes de las vacaciones de verano. Soñó que estaba en una feria donde se representaba una función. En esta función se exhibía un hombre monstruosamente gordo, embarazado, con dientes enormes. El hombre pronunciaba un discurso. Todos se reían y ella misma no sabía si tenerle pena, asco o reírse con los demás. No asoció directamente con el sueño, situación insólita en esta paciente. Pasó gran parte de la sesión atacándome secretamente con desprecio y ridiculización, pero no había vinculación directa con la situación ridícula del sueño. Sin embargo, hacia el final de la hora mencionó que acababa de oír algo sobre mí. Algunas semanas antes le habían dicho que yo iba a pronunciar una conferencia en Cambridge. Había pensado que sería en alguna de las facultades importantes, pero acababa de enterarse que sería solo una charla para una organización estudiantil. Esta asociación aclaró inmediatamente el sueño. El tablado representaba la organización estudiantil y el hombre gordo embarazado y en exhibición era yo misma leyendo mi conferencia. La sociedad estudiantil a la que ella no podía concurrir se había convertido en el miserable tablado de feria. Sabíamos por material anterior que mi paciente envidiaba mucho el hecho de que yo leyera cualquier artículo mío. Representaba para ella mi potencia masculina y mi fertilidad femenina a la vez. A veces los artículos representaban bebés hechos conjuntamente por mí y mi esposo en un buen coito. Esta situación en que los padres tienen un buen coito y la madre da a luz a la bebé
es para ella la cúspide de una situación de celos y envidia. La maneja combinando a ambos padres en una figura monstruosa. Además proyecta en esta figura su propia agresión oral, dotándola de dientes enormes. La paciente había experienciado muy a menudo dicha figura como enormemente amenazadora y persecutoria, pero en este sueño pude enfrentarla con desprecio y ridiculización maníacos. El hombre monstruoso embarazado, como figura risible, es la negación de sus celos y envidia de la situación parental, un ataque a ella mediante desprecio y ridiculización, y la negación de la persecución en relación con esta figura, a quien mediante control maníaco y ridiculización se la ataca y a la vez se la hace contener la agresión proyectada. Esta es, por supuesto, una situación muy precaria, y sueños posteriores mostraron que cuando la paciente no puede mantener el desprecio y surge el miedo, en la fase maníaca lo maneja identificándose con esta figura aterradora. Así, pocas noches después tuvo un sueño en el que se identificaba claramente con un poderoso acoplado del que se estaba por perder el control. En los sueños que acabo de describir, soñados por pacientes muy enfermos, podemos observar el estadio más temprano del complejo de Edipo. Este estadio temprano se caracteriza por la intensidad de la ambivalencia, el predominio de tendencias orales y la incierta elección de objeto sexual. Sería difícil deducir de cualquiera de los sueños cuál de los progenitores es el más deseado y a cuál se trata como rival. Ambos resultan deseables y a ambos se les odia, y el ataque principal se dirige a su relación mutua. En el curso del desarrollo variará la elección de progenitor y variarán también los fines libidinales y los fines agresivos, tanto en la elección de objeto como la importancia de la zona libidinal. Los fines libidinales evolucionan del temprano fin oral, que es la incorporación oral del pecho-pene, a través de deseos uretrales y anales, al pleno deseo genital. Actualmente nos inclinamos a creer que las tendencias genitales están presentes mucho antes de lo que solía suponerse, aunque no predominan hasta más avanzado el desarrollo infantil. Este desarrollo de la posición oral a la genital de ningún modo sucede en forma directa o lineal. La fluctuación es constante. El propio desarrollo fisiológico del niño, a la vez que la frustración de sus deseos tempranos, lo impulsan a deseos más evolucionados. La frustración y ansiedad que aparecen en la nueva posición le hacen regresar nuevamente. De este modo hay constantes fluctuaciones, superposición y conflicto entre distintos deseos, hasta que gradualmente se establece la primacía genital y el niño debe experimentar y elaborar todo impacto de los celos genitales. En forma similar hay una fluctuación constante en la elección de progenitor más deseado, y ya en la situación oral se sienten las bases tanto para la elección objetal heterosexual como homosexual. Tanto para el varón como para la niña, el primer objeto de deseos es el pecho de la madre, y al padre se lo percibe primero como rival. Pero ante las ansiedades persecutorias y depresivas experienciadas en relación con la madre y su pecho, el pene del padre se convierte rápidamente para ambos sexos en un objeto alternativo de deseo oral hacia el que la criatura se puede dirigir apartándose del pecho. Para la niñita, esta primera aproximación oral al pene es un paso hacia la heterosexualidad, que prepara el terreno para la situación genital y el deseo de incorporar al pene en su vagina. Pero al mismo tiempo contribuye a sus tendencias homosexuales en la medida en que en ese estadio del desarrollo, el deseo oral se vincula con la incorporación y la identificación, y el deseo de ser alimentada por el pene se acompaña del deseo de poseer un pene propio. Para el varoncito, este volverse hacia el pene del padre como alternativo del pecho de su madre es primeramente un movimiento hacia la homosexual pasiva, pero al mismo tiempo la incorporación del pene de su madre lo ayuda a identificarse con él y de este modo fortifica su heterosexualidad. Sería demasiado complicado examinar todas las combinaciones posibles de relación oral con los padres y las diversas formas en que evoluciona hacia la relación genital. Solo necesitamos decir que muy pronto las situaciones orales se acompañan de deseos anales, uretrales y genitales, y que este volverse hacia el pene del padre, tanto en el caso de la niñita como del varoncito,
pronto evoluciona hacia una situación genital, hacia el deseo de tener relaciones sexuales con él y de recibir bebés de él. Al mismo tiempo, por supuesto, surgen sentimientos genitales hacia la madre. El anhelo de recuperar la temprana relación con el pecho se transforma en el deseo de unión genital y los sentimientos depresivos relacionados con el daño que el niño siente que ha infligido al cuerpo de la madre y a su pecho estimulan el desarrollo de tendencias genitales, y con ellas el deseo de restaurar el cuerpo de la madre mediante un buen coito que le restituya el pene y los bebés, y llene sus pechos de leche. Esta relación con la madre se puede sentir predominantemente como relación con un objeto externo, y en este caso, ella se convierte en objetivo de deseos genitales heterosexuales en el varón y homosexuales en la niña. O bien estos deseos se pueden dirigir principalmente hacia la madre interna, con quien el niño se identifica. En este último caso, el deseo de restaurar a la madre mediante la genitalidad incrementa los deseos heterosexuales en la niña y homosexuales en el varón. A medida que avanza el desarrollo va predominando el fin genital, y con su predominio fluctúa cada vez menos la elección entre ambos padres. Se hace una elección más definida y duradera del progenitor del sexo opuesto como objeto de deseos divinidales, a la vez que aumenta la rivalidad y la identificación con el progenitor del mismo sexo. El creciente sentido de la realidad trae consigo la percepción del propio sexo y ayuda al niño a renunciar parcialmente a sus deseos homosexuales y a aceptar el propio sexo. De este modo se prepara gradualmente el escenario para el complejo de Edipo clásico en términos genitales. La masturbación, que ha sido pregenital o genital, poco a poco se vuelve predominante o exclusivamente genital. Las fantasías masturbatorias, vinculadas al principio a fantasías orales, anales y uretrales, aun cuando la masturbación fuera genital, empiezan a girar más consecuentemente alrededor de la relación sexual genital. Las fantasías del varón se centran alrededor del coito con la madre y los temores de castración. Las de la niña en el coito con el padre y la ansiedad de que la madre la ataque. Estas ansiedades provocan a su vez retrocesos regresivos, hasta que la genitalidad se establece más firmemente. Pero por supuesto jamás nada en el desarrollo del individuo se supera por completo o se pierde por completo, de modo que la situación edípica genital llevará vestigios de deseos anteriores, incluyendo representaciones simbólicas de estos que pronto se ponen en evidencia durante el análisis. Se convierten al acto genital como incorporado o simbolizando todas las formas anteriores de relación. Sabemos también que la elección heterosexual nunca es terminante y que acompañando al complejo de Edipo positivo clásico, encontraremos siempre en forma reprimida y simbolizada su contraparte, el complejo de Edipo negativo. El material siguiente ilustra parte de la complejidad que se oculta tras un aparente complejo de Edipo genital positivo. Antes de una interrupción por las fiestas de Navidad, que en su mente se vinculaban con fantasías sobre embarazo del analista, un paciente relató el siguiente sueño. Se iba de vacaciones a Sudáfrica, el pasaje costaba 2 libras, pero no estaba seguro de tener el dinero. Buscaba otra vez y descubría que tenía una caja de dinero extranjero cuadrado. Sentía que había algo mágico en él. El dinero era inagotable. Estaba sentado en una sala de aeródromo esperando el momento de subir al avión y se compraba 2 cervezas. Habría podido tomar whisky también, si hubiera querido. Se sentía muy rico y lleno de bienestar y se encaminaba lentamente hacia el avión, mientras alguien comentaba su elegante apariencia. Frente al avión veía a su hermana con su sobrino. Sus asociaciones giraron primero alrededor del señor S., un psicoanalista sudafricano que había conocido la noche anterior. El doctor S. había venido a Inglaterra para proseguir sus estudios. Mi paciente se sentía muy inferior a él, lo consideraba mucho más serio y valioso que él mismo. Y sin embargo el doctor S. vivía en relativa pobreza, trabajando muy duramente, incluso pasando hambre a veces y sufriendo por el clima frío. Comparado con él, mi paciente se sentía muy rico y lleno de bienestar, y especialmente culpable porque en contraste con el doctor S., sus actividades se dirigían principalmente a ganar dinero.
Tuvo una serie de asociaciones con Sudáfrica como tierra cálida, misteriosa, llena de junglas, y la vinculó con su propio anhelo de calidez. Pensó que el dinero representaba su potencia y la llave de las cosas anheladas. Se preguntó también si yo pasaría mis vacaciones en Navidad en Sudáfrica, ya que me tomaba algunos días más de lo habitual. Ante esto, el sueño se presentaba como un sueño edípico directo. Durante las vacaciones navideñas, se deja al paciente fuera, a la intemperie, al frío, mientras se supone que su analista viaja a tierras cálidas en compañía del Dr. S., representante del marido o amante. En el sueño y en las asociaciones referidas a él, el paciente invierte esta situación, arroja afuera al Dr. S. para que sufra frío y hambre, mientras él mismo viaja a Sudáfrica con su analista, y es él quien posee el pene potente, el dinero para conseguir este objetivo. El paciente prácticamente interpretó él mismo el sueño, y este le produjo muy poca ansiedad. Toda su ansiedad se centraba en un detalle del sueño, el dinero cuadrado. El dinero era siempre un tema que le traía ansiedad. Gran parte de su omnipotencia se centraba en él, y en relación con él su conducta bordeaba la deshonestidad. Su primera asociación fue que el dinero cuadrado era mágico, ya que en el sueño parecía casi inagotable. En segundo lugar, se le ocurrió que no existía nada semejante a dinero cuadrado. Asoció también equitativo, contratos equitativos y honestidad. Sentía que su dinero era mágico y omnipotente, y de ningún modo habría podido obtenerlo en forma honrada. También sentía que podía estar usándolo en forma deshonesta. Su asociación posterior con la palabra square, en el sentido de manzana, le condujo a recuerdos infantiles. En el distrito en que vivía algunas zonas se llamaban square, aunque no tuviera forma cuadrada. Uno de estos lugares, especialmente importante para él de niño, era territorio prohibido, ya que los niños que allí vivían se mostraban hostiles con los de su propia calle. Para llegar hasta él había que atravesar un pasaje muy largo y estrecho, que a mi paciente le parecía misterioso y muy peligroso. Meterse en él significaba meterse en pelea. Otra característica del square era que los niños que allí vivían eran más ricos y de clase más alta que mi paciente y sus amigos. Todas estas asociaciones estaban cargadas de ansiedad y pronto se pudo vislumbrar por qué. Había dos engaños relacionados con su dinero. Primero, había adquirido el dinero, representante de su pene, en forma mágica y deshonesta, desplazando al padre y robándole. Segundo, el engaño estaba en uso que hacía de su pene y en el aparente fin de tener relaciones sexuales. El verdadero fin era volver al útero a través del estrecho pasaje y ocupar la posición de un nuevo bebé. Estar en Sudáfrica representaba estar en el útero y adquirir todas las riquezas del interior del cuerpo de la madre. Asoció los 2 vasos de cerveza con los pechos y el whisky que también habría podido tomar con el pene. De modo que tras el aparente fin edípico genital estaba el deseo culpable de adquirir las riquezas contenidas dentro de la mujer. Este tema ocupó varias sesiones siguientes. Luego, la noche antes del día en que esperaba que yo le enviara la cuenta, soñó que alguien le enviaba un cheque por 89 o 98 libras esterlinas. Primero asoció 8 y 9 con los meses de embarazo. Pensó también en algunos cheques que había recibido, 2 de los cuales eran post-mortem, provenientes de herencias. Estos cheques le hacían sentirse muy intranquilo. Gran parte de la sesión giró alrededor de su ansiedad por el futuro. Se pudo ver que sentía principalmente que seguiría en análisis lo que en ese momento representaba para él ser el bebé, hasta que pudiera ser más rico, más grande y mejor que su analista. Igual que en el sueño anterior, también en este hay inversión. Esta vez invierte la situación de embarazo. Él es la madre embarazada, él recibe los cheques que representan aquí el embarazo, y los cheques son post-mortem, porque son posteriores a la muerte del analista, cuyo lugar como madre embarazada él ocupa. Su idea de seguir en análisis hasta volverse más rico y mejor que su analista se vincula con la fantasía de permanecer en el útero como bebé hasta haber incorporado tanto de su madre rica embarazada que ella muera y él se convierta en ella.
de modo que su posición genital y uno de sus síntomas iniciales era la promiscuidad compulsiva, es solo aparente. Su fantasía completa es usar su pene para meterse en el útero, tomar posesión de este, primero como bebé en el útero, pero con el fin posterior de robar a su madre y convertirse en ella. Esto es una elaboración genital posterior de su envidia y rivalidad original con la madre, a las que se subordinaban todos los otros fines. Esto contrasta con la posición de otro paciente que al terminar su análisis pudo incluir satisfactoriamente sus componentes homosexuales en su vida heterosexual. Había perdido a su padre a los 9 meses. Al entrevistarse conmigo, se quejó principalmente de homosexualidad relacionada con niños y muchachos jóvenes e impotencia heterosexual. Pronto se puso en evidencia que uno de sus problemas inconscientes eran sus deseos y temores homosexuales pasivos en relación con hombres mayores que representaban a su padre muerto. Nunca experimentó conscientemente dichos deseos, ya que el padre muerto era también un perseguidor cuyo posible ataque le aterrorizaba. En su patología elaboraba su problema mediante proyección e inversión, poniéndose él mismo en el rol del padre que viola y ataca. Hacia el final del análisis sus síntomas desaparecieron y se casó, siendo feliz en su matrimonio. Mejoraron también notablemente sus relaciones personales. Poco antes del fin de su análisis, cerca de Navidad, y cuando esperaba que su esposa estuviera embarazada, tuvo el siguiente sueño. Soñó que Papá Noel descendía por la chimenea y le entregaba un paquete que él debía regalar a su esposa para Navidad. En este sueño, Papá Noel me representa a mí, la analista que le dio el regalo de la potencia, y también al padre muerto e idealizado que le da potencia y bebés para que él a su vez los dé a su esposa. El descenso por la chimenea representa evidentemente el coito anal, pero aquí, en contraste con el paciente anterior, el regalo homosexual que él desea de su padre se convierte en los bebés de su potencia y creatividad en relación con la mujer. Asociaciones posteriores pusieron también en evidencia que esta combinación de elementos homosexuales y heterosexuales expresaba su deseo de reunir simbólicamente a su padre y a su madre en su propio matrimonio. Es imposible, por supuesto, agotar el tema del complejo de Edipo en un solo capítulo. He optado por comentar solo algunos aspectos útiles para ilustrar la gran importancia de las raíces tempranas de la constelación edípica y la forma en que se desarrolla desde la primera relación oral hasta la situación genital descrita por Freud. Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.